¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se le escucha, Doc. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Estamos viendo la presentación. Sí se ve la presentación. Perfecto. Muy amable, gracias. Bien, en esta noche vamos a hablar, les había dicho, sobre el tema de insulinoterapia. Está contemplado este tema dentro de los contenidos del curso de alta especialización en medicina interna y urgencias médicas. Algunos aspectos que son importantes o cuáles son los objetivos que nos trazaremos dentro de este curso. Establecer cuáles son los criterios básicos de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, el rol que tiene la insulina en el control metabólico, criterios de insulinización, el cálculo de la dosis total diaria de insulina, los tipos de insulina, cuáles son los principales esquemas de insulinización en el paciente diabético y aspectos con respecto a la forma de administración y la conservación de la insulina. En lo que respecta a nuestro primer objetivo y conocer cuáles son los criterios diagnósticos, ¿sí? Según la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, establece 3 categorías en cuanto a los valores normales de la glucosa, en cuanto a una glicemia basal, es decir, en ayunas, 2 horas postprandial, y lo que corresponde a una hemoglobina glicosilada. Son estos 3 marcadores o 3 test que me van a permitir establecer el diagnóstico de normalidad, un diagnóstico de prediabetes o un diagnóstico de diabetes. En lo que respecta a la glucosa basal, ¿sí? Lo normal debe ser considerado menos de 100 miligramos de decilitro. Es lo normal. Nada de 110, 115, como nos ponen en algunas referencias de algunos laboratorios. Tiene que ser menos de 100. Si yo en ayunas tengo un valor entre 100 y 125, yo puedo hablar ya de una prediabetes o como se conoce actualmente, que es una glucosa alterada en ayunas. Estos pacientes que marcan un valor para prediabetes tienen que someterse a una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Posterior a 2 horas se mide la glucosa y se establecerá si ese valor persiste ya dentro de estos valores de entre 140 a 199, yo debo hablar ya de una resistencia a la insulina, caso contrario puede encajarse o encasillarse dentro de la normalidad. Es decir, para yo establecer que un paciente tiene resistencia a la insulina, yo debo someterle a este paciente a una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Caso contrario, si yo no he realizado eso, únicamente puedo hablar de una glucosa alterada en ayunas o una prediabetes, una potencial prediabetes. Para hablar de diabetes, entonces, y tomando en cuenta la glucosa en ayunas, yo debo requerir un valor mayor o igual de 126 miligramos de decilitro. Es uno de los criterios para diabetes. Por otra parte, no siempre existe la factibilidad de tener la glucosa en ayunas. A veces es una glucosa al azar o es una glucosa 2 horas después de un alimento o una glucosa postprandial. La normalidad en este punto se establece con un punto de corte de menos de 140 miligramos de decilitro. Se habla de prediabetes con un valor de 140 a 199 y diabetes con un valor mayor o igual a los 200 miligramos de decilitro. Entonces ya tenemos un segundo criterio. Tercero,
para hablar de normalidad en base a la hemoglobina glicosilada requiere un valor de menos de 5.7%. Hablo de prediabetes entre 5.7 a 6.4% y hablo de diabetes con un valor mayor o igual de 6.5%. De tal manera que yo puedo establecer ya en este sentido los criterios para diabetes mellitus, que será una hemoglobina glicosilada mayor o igual de 6.5, una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 o una glucosa 2 horas postprandial o al azar mayor o igual de 200 miligramos de cilindro. ¿Sí? Estos son los criterios diagnósticos para diabetes mellitus. En este sentido, debo mencionarles que tanto la glucosa en ayunas como la de 2 horas son pruebas de tamizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen o van a tener una alta sensibilidad, por ende, un alto valor predictivo negativo. Cuando una prueba es altamente sensible, ¿sí? La probabilidad de falsos positivos es alta, ¿sí? Sin embargo, cuando estas pruebas son negativas, me permite con un buen porcentaje poder descartar enfermedad. Cuando esto con respecto a estos dos parámetros. Sin embargo, en lo que respecta a la hemoglobina glicosilada, en cambio, esta tiene una alta especificidad, por ende un alto valor predictivo positivo. ¿Qué pasa con una prueba que es altamente específica? La probabilidad de falsos negativos, en cambio, es alta. No es como en la otra que los falsos positivos son altos, ¿sí? Es por eso que en primera instancia siempre uno para tamizaje busca una prueba altamente sensible, es decir, la sensibilidad no es sino la capacidad de la prueba para detectar a los casos, es decir, a los enfermos. Entonces, en primera instancia yo busco para tamizaje una prueba con alta sensibilidad. Claro, en este punto yo puedo tener falsos positivos y en ese caso yo solicito una segunda prueba, digámoslo así, confirmatoria, que en este caso es la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Una prueba altamente específica confirma antes que descarta, no así una prueba altamente sensible que más bien permite descartar antes que confirmar. ¿Sí? Entonces, esto es importante, sobre todo para yo en el momento de saber con qué criterio solicito esta prueba y sobre todo establecer que el diagnóstico tiene que establecerse con estos dos elementos, o sea, con estos tres marcadores, perdón, ¿sí? Entonces, ya sea en primera instancia con una prueba altamente sensible y finalmente con una prueba altamente específica como lo es la hemoglobina glicosilada. No solamente con una hemoglobina glicosilada yo puedo diagnosticar, no se olviden que aquí puede haber falsos negativos, es decir, puedo dejar escapar a un grupo importante de pacientes que, si bien es cierto, tienen la enfermedad, en la prueba me sale como que no tienen o no tuvieran, ¿sí? Esta población es fácilmente detectable con esta glucosa en ayunas o 2 horas postprandial, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Debemos buscar siempre estos tres elementos para establecer el diagnóstico, no solamente uno de ellos. Bien, ¿cuáles son los criterios de insulinización? ¿Cuándo utilizar insulina? A eso se refiere. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Está bien el audio? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Doc, sí se escucha. Ya, perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles son estos criterios para utilizar la insulina? Obviamente, la insulinización tiene que estar presente cuando existen criterios de descompensación en el paciente diabético, ya sea en el contexto de una complicación aguda por hiperglicemia o ya sea en el contexto de una complicación crónica, ¿sí? Por un mal control metabólico, a pesar de un tratamiento instaurado, ¿sí? O en su defecto puede incluso de primera mano ser utilizado para, lógicamente, mantener o alcanzar el control metabólico.
Muchos autores, muchas bibliografías han establecido una manera, digamos, de orientarnos en el inicio de la insulinización. Se habla de que se debe empezar o comenzar insulina en el contexto de una hemoglobina glicosilada superior al 9%. Esto es más o menos niveles de glucosa. Si yo traslado esta hemoglobina glicosilada a parámetros de glucemia, más o menos equivale a 250, 300 miligramos de cilitro aproximadamente, ¿sí? Cuando exista ya la presencia de cetonuria, ¿sí? Es decir, ya el indicio de que se está llevando a cabo una complicación como es la cetoacidosis diabética, una pérdida de peso no planificado asociado con hiperglicemia, que esto ya habla de un estado catabólico evidente a pesar de la medicación muchas veces. La falla en el cumplimiento de las metas de glucemia a pesar de las dosis máximas terapéuticas o toleradas con antidiabéticos orales, es decir, ese paciente está al máximo con medicación vía oral, máxima terapéutica o máxima tolerada, ¿sí? Y a pesar de aquello no maneja unas metas adecuadas de hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles son las metas adecuadas de hemoglobina glicosilada? Se habla o se establece para términos didácticos dos metas, una menos de 7% y otra menos del 8%. Obviamente esto puede variar mínimamente entre una literatura y otra. Menos de 7% en quiénes, en pacientes jóvenes, en pacientes que no tienen comorbilidades, en pacientes que pueden de una u otra forma manejar o tener independencia o autonomía con la medicación y por ende con complicaciones agudas. Pacientes que tienen una expectativa de vida más allá de los 10 años. Es decir, yo veo a este paciente y digo, no, si todo va en orden, este paciente va a vivir más de 10 años. Entonces, esos pacientes son candidatos a tener una hemoglobina glicosilada menos del 7%. Sin embargo, hay pacientes adultos mayores, pacientes que tienen múltiples comorbilidades, que no tienen autonomía del control metabólico, es decir, dependen de terceros para administrarse la medicación, para controlarse, etcétera, etcétera. Pacientes que eh, por su condición clínica, por sus comorbilidades, no tiene una expectativa de vida más allá de 10 años. En esos casos, obviamente, la meta de hemoglobina glicosilada será de menos del 8%, ¿sí? Entonces, esto es importante porque si yo a estos pacientes que no tienen una expectativa de vida más allá de 10 años, soy muy agresivo en el tratamiento, soy muy agresivo en las metas de glucosa, entonces el riesgo de hipoglicemia puede estar latente y una regla de oro es que la hipoglucemia mata más que la hiperglicemia. La hipoglucemia complica más al paciente que la hiperglicemia. Yo puedo tener un paciente por la calle caminando, conversando conmigo que tiene 400 de glucosa y créanme que no supiéramos. Pero un paciente con 30, con 40 de glucosa no va a estar conversando con nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, es preferible quedarse un poco corto, digamos, en el control y que después en la marcha ser un poco finos en ajustar las dosis, a ser muy agresivos, muy intensivos con el control de la glucosa y claro, con el riesgo potencial de que en algún momento podemos alcanzar una hipoglucemia. Es necesario como prerequisito para que ustedes puedan iniciar la utilización de esquemas de insulina, el cálculo de lo que se conoce como la dosis total diaria de insulina o DTDI. Esto es importantísimo en el contexto justamente de poder iniciar un esquema de insulinización. Y la DTDI va a depender de si el paciente tiene diabetes tipo 1 o si el paciente tiene diabetes tipo 2 o si el paciente, aquí viene un tercer escenario, o si el paciente tiene una diabetes gestacional. ¿Sí?
que sería otro escenario aparte de estos. Y claro, dentro de estas tres condiciones, algunos otros escenarios. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2, si es insuficiente cardíaco, renal o hepático, si el paciente es un paciente que no tiene infección al momento de la descompensación o que tiene una infección o cursa con una infección o que está usando corticoides. En la diabetes tipo 2, acá en este escenario se suma no solamente insuficiencia cardíaca, renal o hepática, sino también el adulto mayor. En el diabético tipo 1 con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, vamos a empezar o vamos a calcular la DTDI a dosis de 0,5 unidades por kilo. Si no tiene ningún tipo de infección, 0,7. Si tiene infección, 1. Y si consume corticoides del paciente, 1,2. ¿Sí? Eso es importante en este punto. En la diabetes tipo 2, en cambio, con insuficiencia cardíaca, aquí hay un error con estas dosis, ¿sí? Vamos a hacer las correcciones. Acá es 0,2, acá es 0,3, acá sí es 0,5 y acá es 0,7. Por favor, hacer esas correcciones. Bien, entonces, con insuficiencia cardíaca, renal, hepática o si es adulto mayor, ustedes van a calcular la DTDI a 0,2. Si no tiene infección, 0,3. Si tiene infección, 0,5. Y si consume corticoides, doctores, 0,7. ¿Sí? ¿Alguna duda en ese punto? ¿Alguna duda? Aquí también les decía, existe otro escenario que es el escenario de un paciente o de una mujer embarazada, ¿ya? En la mujer embarazada nos vamos a manejar, dosis, la DTDI, en base a la edad gestacional, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hasta la semana 12 de gestación, hasta la semana 12, 0,7 unidades por kilo. Si tenemos entre la semana 13 a 26, 0,9. Perdón, 0,8 unidades por kilo. Si tenemos entre lo que sería la semana 26 a 36, 0,9. ¿Sí? Y de lo que sería entre la semana 36 hasta el término del embarazo, a 1 unidad por kilo. A esto debemos acotar que si la paciente tiene problemas de obesidad, ¿sí? Entonces podemos tener una DTDI de 1,5 hasta 2 unidades por kilo. Esto en obesidad. ¿Sí? Entonces, esto es en el embarazo. Por favor, tomar en cuenta estas dosis para el cálculo de la DTDI en lo que respecta al embarazo. ¿Sí? Y con eso tendríamos ya prácticamente todos nuestros escenarios en este contexto. Diabético tipo 1, diabético tipo 2 y embarazo y lo que sería una diabetes gestacional. Y en cada uno de estos escenarios, insuficiencia cardíaca, renal, hepática, adulto mayor, si no tiene infección, con infección o si consume corticoides. Esto, doctores, es clave para que ustedes puedan calcular en primera instancia esto que se conoce como la DTDI o dosis total diaria de insulina. Esta DTDI es como el número de cédula del paciente. Es exclusiva para cada paciente. Por eso es que el manejo o la dosis o la insulinización tiene que ser personalizada. ¿Sí? Mi DTDI de un paciente diabético no va a ser la misma que de otro. Debe ser individualizada, personalizada y ajustada a los diferentes escenarios que pueden existir y a su realidad. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este punto? Doc, la dosis total diaria de insulina en las pacientes embarazadas obesas, dijo
O sea, es una dosis más alta, pero por edad gestacional, ¿cómo se calcularía así? O simplemente es... No, eh, si tú tienes obesidad, tienes que regirte con esto, ok, independientemente de tu edad gestacional. ok, listo. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No hay dudas? Perfecto. Ok, entonces esto es importantísimo y va a responder a una de las principales preguntas que ustedes se hacen cuando quieren comenzar la DTDI o cuando quieren empezar la insulinización, y es que ¿a qué dosis comienzo? ¿Qué dosis, doctor, le doy de insulina? ¿Sí? Claro, a esto debe sumarse algunos otros aspectos. Si bien es cierto, hay una DTDI, una dosis total diaria de insulina, debemos considerar el hecho de que cuando se va a comenzar la insulinización, esto para aplicar esquemas de insulinización está muy bien. Sin embargo, cuando ustedes quieren combinar insulina con antidiabéticos orales, sean muy cautos. Por lo general, empiecen a una dosis baja, una dosis máximo de 0,2 unidades por kilo cuando tengan que combinarlo con antidiabéticos orales. Es decir, si pesas 70 kilos, 7 por 2, 14. Si pesas 50, 10 unidades. ¿Sí? A 0,2 unidades cuando vayan a combinar con otros tratamientos antidiabéticos orales. Cuando va a ser insulinización pura, sola, obviamente, con estos esquemas y lógicamente, perdón, con estas dosis y en base al esquema que ustedes opten. Bien, con respecto a los tiempos, ¿sí? A los tiempos o a los tipos de insulina. Con respecto a los tipos de insulina, vamos a ver que existen una serie de insulinas en el mercado, cada uno con un inicio de acción, con un pico y lógicamente con una duración. Y por ponerles algunos ejemplos, tenemos acá a este tipo de insulina que se llama la insulina ultra rápida, que comienza su efecto dentro de 3 a 15 minutos, alcanza un pico máximo a los 45 y dura de 2 a 4 horas. Miren, y representantes de este tipo de insulina tenemos a la Lispro, a la Spart, ¿sí? A la glulicina. Tenemos otro tipo de insulina que es la regular o cristalina, que es la de acción rápida. No es ultra rápida, es rápida. Comienza a hacer efecto a los 30 minutos, alcanza un pico máximo a las 2, 4 horas y va a durar entre 5 a 8 horas. ¿Sí? Es esta la que tenemos o la que le conocemos, ¿no? La rápida, la regular. Tenemos otro tipo que es la insulina NPH o intermedia o de acción intermedia que comienza su acción a las 2 horas, tiene su pico a las 4 a 12 y dura entre 8 a 18 horas. Más o menos en promedio 12 horas nos va a durar esta. La glargina inicia a las 2 horas, no tiene pico esta y va a durar entre 20 a más de 24 horas aproximadamente. La de Temir dura 2 horas, pico 3, 9 horas y dura de 6 a 24 horas. Tenemos otra, ¿sí? Que es la lisproprotamina neutral. Inicia a las 2 horas, pico 6 horas, dura 15 horas. La de Gludec inicia a las 2 horas, no alcanza un pico y dura más de 40 horas. Miren, ¿sí? Son los diferentes tipos de insulinas que actualmente se encuentran siendo comercializadas en el mercado. Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta, este cuadro? ¿Por qué es importante conocer cuándo inicia la acción y cuándo termina, sobre todo? Obviamente estos tiempos se respetan y se cumplen en un paciente cuya tasa de depuración renal es normal y específicamente es más de 30 ml minuto. ¿Sí? No digo que eso sea lo normal es más de 90, pero
Con más de 30 ml minuto, yo puedo tener tasas de depuración parecidas a lo que yo estoy viendo en esta tabla. Cuando yo tengo ya menos de 30 ml minuto, los tiempos, la vida media, la duración, se van obviamente modificando y se vuelve impredecible. Es decir, lo que duraba 6 a 8 horas en un paciente con una función renal bien, puede significar para ese paciente una duración de 24, 48 horas, dependiendo. ¿Sí? Entonces, miren, se prolonga a tal punto que ya pierde ya sentido en la duración. Y esto es importante para que tengan extremo cuidado con el paciente con insuficiencia renal. El paciente con insuficiencia renal, la insulina tiene una depuración renal. Si ese riñón no está bien, la insulina está recirculando todo el tiempo y ejerciendo su acción. Y por ende, los tiempos de vida media no se van a cumplir, doctores. Les decía, el inicio de acción es importante porque obviamente me va a indicar o me va a dar la pauta de cuándo tiene que iniciar la alimentación el paciente. Por ejemplo, en la Lispro, si yo sé que esta comienza su acción entre los 10 a 15 minutos, ese paciente en 15 minutos máximo tiene que estar ya consumiendo alimento. En la rápida o en la regular 30 minutos. De lo que yo administro en 30 minutos tiene para comer ese paciente. Si no lo hace, el riesgo de hipoglucemia es alto. ¿Ok? Y la duración es importante porque me va a permitir establecer sobre todo el tiempo de monitorización o evaluación cuando yo tenga un efecto adverso por insulina. Por ejemplo, si yo tengo una hipoglucemia en un paciente que hizo esa hipoglucemia y se administra Lantus, ¿cuánto tiempo estará esa insulina en su cuerpo? 24 horas. Por ende, supongamos el paciente se ha sabido administrar 40 de Lantus a las 7 de la mañana. Resulta que el paciente se ha puesto a las 7:40, pero por obvia circunstancia no comió. Y resulta que a las 11 de la mañana es encontrado por los familiares con deterioro del nivel de conciencia, a las 11 de la mañana. O sea, 4 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas 4 horas después de que se administró. Le llevan a la emergencia, efectivamente le hacen una glucosa, está en 30, le compensan con 25 a 50 gramos de glucosa, que es el tratamiento de la hipoglucemia, el paciente comienza a despertarse, le hacen un control, ya es la 1 de la tarde, le hacen un control y resulta que está en 160. Con 160 el paciente ya se despertó, está ya otra vez lúcido, y resulta que como la emergencia está llena, entonces le dicen, ¿sabe qué? Ya vaya nomás, está con el alta. Mi pregunta es, no, el paciente se puso 40 a las 7 de la mañana, ¿sí? Y obviamente, bueno, resulta que el paciente ya le llevan a la casa y a las 6 de la tarde otra vez cae con deterioro del nivel de conciencia. ¿Qué fue lo que pasó? Y estos son casos de la vida real, casos que pasan. Entonces, cuando ustedes tengan una hipoglucemia, ustedes tienen que establecer la causa. Aquí la causa fue sus 40 unidades de Lantus y una Lantus que va a estar 24 horas en el cuerpo, circulando, obviamente, tomando en cuenta que el riñón está bien, 24 horas, ¿sí? Y claro, ya el paciente va a la casa, aparentemente ya le compensaron, se despertó, va a la casa, no comió nada y otra vez la insulina ejerce su efecto y otra vez esa glucosa se va al suelo, ¿sí? Entonces, mucho ojo, estos pacientes ya necesitan ser monitorizados ya con una infusión de dextrosa quizás ya en las próximas horas o el tiempo que dure el efecto o la depuración de esa insulina en su cuerpo. Si no se depura esa insulina, obviamente el riesgo va a seguir latente. Y esto les digo porque esto pasa y el paciente tiene que regresar nuevamente a la emergencia. Eso sí es que está dentro de la misma zona. A veces los pacientes son referidos, trasladados de lejos, regresan a su comunidad, regresan a su casa y el paciente simplemente no se dieron cuenta de esto y ya resulta que fueron horas de la noche, el paciente está ya en hora sueño y piensan que está dormido porque ya obviamente son horas de sueño y resulta que volvió a la glucosa, siente la madrugada
por una hipoglucemia sostenida y obviamente una encefalopatía de tipo metabólico. Entonces, ten mucho cuidado, doctores, cuidado. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto a dispositivo? ¿Dudas? No, doctor. No. Doc, en caso de la insuficiencia renal, ¿cuál insulina estaría mejor recomendada? No, no tenemos, desafortunadamente todas estas insulinas tienen una tasa de depuración renal y no podríamos establecer, digamos, características farmacocinéticas de cuál sería la más adecuada. En este sentido, lo ideal más bien o el fondo del asunto está es en la dosis total diaria de insulina antes que en la insulina. Hay que ajustar en base a la DTDI tiene que ser baja para que no exista este inconveniente. Uh-huh. Se prefiere en teoría que por la tasa de depuración serían lo posible, no, es que ni así, realmente las de acción rápida igual van a tener su efecto más bien en pocos minutos y eso le puede llevar a una hipoglucemia. Definitivamente en el paciente con insuficiencia renal, más que el tipo de insulina, es la dosis que se utiliza. Ya, Doc, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Ok. Bien, una vez que hemos establecido entonces nuestros tipos de insulina, tienen en esta diapositiva algunas imágenes de dónde se puede administrar, ¿no? Siempre tienen que buscar en lo posible lugares alternos, a veces solo en el ombligo, obviamente siguiendo las manecillas del reloj, a 4 dedos por afuera del ombligo. A veces ya puede resultar doloroso para el paciente múltiples pinchazos en esa zona y ustedes están viendo otros lugares alternos donde podría también utilizarse. Siempre es una inyección de tipo subcutánea, no es intramuscular, ¿sí? Obviamente la jeringuilla tendrá que estar a 45 grados. Ya en este sentido, ya en el esquema o los esquemas que nosotros vamos a establecer en cuanto a insulinoterapia, les voy a indicar o les voy a enseñar estos 5 esquemas que les permitirá obviamente defenderse en su práctica clínica diaria. Muchos de estos esquemas utilizados en ambiente de hospitalización, otros pueden servirles tanto de forma ambulatoria como en hospitalización. Tenemos al esquema 40-20-30-10, que es un esquema, vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos, ¿sí? En nuestra pizarra digital. Bien, con respecto a este primer esquema que quiero indicarles del 40-20-30-10, es un esquema que utiliza insulina regular, es decir, la insulina rápida, ¿sí? Es un esquema netamente de hospitalización. Es un esquema que requiere de personal de salud entrenado y capacitado. Es un esquema que requiere monitoreo preprandial de glucemias 7, 12, 4 y 10 de la noche, ¿sí? Básicamente son algunos aspectos. Obviamente, al decir que necesita monitoreo preprandial, son 4 controles que el paciente, obviamente, va a requerir, ¿sí? Entonces, este monitoreo, digamos, este esquema requiere glucosas superiores a 250 a 300 miligramos decilitro. Con valores menores de eso no es aplicable
este esquema. Necesitan valores superiores a 250 a 300 miligramos de cilindro. ¿Sí? Son algunos de los prerequisitos que este esquema requiere, obviamente, para su implementación. Bien. Denme un segundo. Listo. Bien. Continuando. Entonces, estos son algunos de los requisitos que son indispensables o necesarios para implementar este esquema. ¿En qué consiste este esquema de insulina 40-20-30-10? No, primero, para yo poder plantear este esquema, necesito de mi cálculo aproximado de la DTDI. Les decía en primera instancia, este es el primer paso que debemos tomar en cuenta. Quizás la DTDI de forma inicial, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, doctor. Sí, Doc. Okay. Ya, les decía que en primera instancia esta DTDI va a ser aproximada, ¿sí? No es que esa dosis que ustedes calculen va a ser ya de entrada la correcta, no, 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 va a ser un aproximado. Ya en la marcha, en los siguientes días, con el monitoreo de glucemias que ustedes establezcan, irán haciendo los ajustes respectivos.
pero ya será solamente de ir puliendo, bajando, subiendo por ahí unas cuantas unidades, pero ya tendrán un aproximado de con lo que deben empezar. Entonces, para términos de un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un paciente de 40 años, diabético tipo 2, que se acerca a la emergencia por una celulitis en la pierna. ¿A cuánto le calcularemos? ¿A cuánto la DTDI? ¿Con qué dosis? 40 años, diabético tipo 2 con infección, una celulitis. ¿A cuánto? Pesa 70 kilos. ¿A cuánto le vamos a calcular? Tomando en cuenta nuestro esquema. ¿Sí? 0,5. No sé, sí, perfecto, 0,5. No se olviden que aquí es 0,2, aquí es 0,3, acá es 0,5, acá es 0,7, ¿no? Les decía un paciente de 70 kilos, diabético tipo 2, 40 años, con infección. ¿A cuánto nos toca? Nos toca a 0,5 unidades por kilo. Si pesa 70 kilos, 70 por 0,5, tengo una DTDI aproximada de 35 unidades internacionales. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he calculado mi DTDI, ahora sí puedo establecer un esquema que en este caso es mi 40-20-30-10, que no es otra cosa sino el 40% de 35, el 20% de 35, el 30% de 35 y el 10% de 35. Listo, entonces, ¿cuánto es el 40% de 35? Multiplico, ¿sí? Multiplico, en este caso, 35 por 0,4, tengo 14. De 20 sería 7. 35 por 0,3, tengo acá 10,5. Les voy a poner tal cual me sale en el cálculo. Ya les explico luego. 35 por 0,10, 3,5. ¿Sí? En este punto, si bien es cierto, sumado todo me tiene que dar las 35 unidades, pero debo ver también términos de la facilidad de administración. Yo las jeringuillas, acá tengo dos tipos de jeringuillas. Las que vienen de 100 unidades, donde cada liñita, sí, tengo estas de 100 unidades, donde cada línea vale 2 unidades, o sea, una liñita vale 2 unidades, las que vienen de 100 unidades. Pero hay otras que vienen de 50 nada más, donde cada línea efectivamente es una unidad. ¿Sí? En cambio, en estas, cada liñita son 2 unidades. Por lo general, suele ser más frecuente o mayormente disponible las de 100 unidades, donde cada liñita vale 2 unidades. Obviamente, si yo conservo estas dosis, va a ser medio difícil darle 7. Mi sugerencia aquí es que trabajemos con números enteros y con números pares. Aquí puedo ponerle 6, acá puedo dejarle en 10, ¿sí? Acá puedo dejarle en 4. ¿Ya? ¿Cuánto tengo ahí? Sería 20, 30, 34. Entonces, vamos a ponerle, la sugerencia es en la noche, vamos a dejarle 8, ¿sí? Tengo aquí 14, 24, 28, me sale 36 ahí, ¿no? Listo. Sí, 24, 28, 36. Sí, ahí me suma 36. Una unidad, con que se pasen o se queden en una unidad, no va a marcar o no va a tener impacto realmente en el paciente. Sí, les decía que si tenemos estas jeringuillas, utilicemos números enteros y pares. En la noche no se pasen de 4 unidades. Ojo que no se olviden que según el horario, esta tendría que administrarse 7 de la mañana, esta 12 del día, esta 4 de la tarde y esta 22 horas.
esta dosis de acá, por favor, que no se pasen de 4. Miren, ¿por qué? Si bien es cierto, esta de 7 de la mañana tiene que ser dada media hora antes del desayuno, esta de acá tiene que ser administrada, esta dosis, media hora antes del almuerzo, esta de acá media hora antes de la merienda, pero esta de acá es la única en la cual no va a haber alimento. Entonces, si ustedes ponen más de 4, realmente puede significar una hipoglucemia en el paciente. Tengan en cuenta eso. Acá no más de 4, por favor, en el horario de la noche, de las 22 horas. ¿Ok? Bien. Ahora, 7, 12, 4 y 10. ¿Por qué esas horas? Les decía que este es un esquema netamente para hospitalización y que por lo general 7:30 están sirviendo ya el desayuno. Si de pronto dicen, no, en mi hospital sirven a las 8 el desayuno, entonces no le ponga a las 7, póngale 7:30. Ah, no, en mi hospital se almuerza a la 1, entonces no le ponga a las 12, póngale 12:30, ¿sí? Aquí es importante que antes de administrar esta dosis que le corresponde a las 7, hacia las 7, a las 12, a las 4 y a las 10 de la noche, tiene que haber el control o el monitoreo que les comentaba acá. Es decir, la enfermera hace el control, verifica cuánto está la glucosa y administra la insulina. Esto es como administrar, doctores, insulina rápida con horario, A diferencia de los esquemas que conocemos de escapes, que ustedes han de haber escuchado, los escapes, los esquemas por compensación, los cortes, que también se denomina en la literatura internacional como el sliding scale insulin. Este sliding scale insulin es este sistema de cortes o escapes. Ahí, en cambio, yo doy insulina por razones necesarias, solamente si sobrepasa un punto de corte o un valor. En cambio, acá es dar insulina, con horario. Aquí es dar insulina con horario, doctores, ¿sí? Solo si en el control, en estos controles, se evidenciara hipoglucemia, yo solo ahí dejo de darle la insulina, ¿sí? Caso contrario, si el valor está dentro de rangos normales o mejor aún, o peor aún, hiperglicemia, yo tengo que administrar, ¿sí? Es decir, supongamos, viene la enfermera al mediodía, le hace el control y resulta que la glucosa está en 140. Tiene que administrarle que para este horario le corresponde 8 unidades. Usted dirá, doctor, le va a poner 8 unidades con 140. Sí. Quitémonos de esa idea de los cortes o los escapes. Sí, porque de pronto nosotros nos viene la duda porque justamente estamos acostumbrados al sliding scale insulin. Aquí no hay que olvidar que debemos administrarle, ¿por qué? Porque el paciente a mediodía ya después va a almorzar, pues. Y al almorzar, estas 8 unidades ya me va, obviamente, a sostener o aguantar ese alimento. Uno de los principales errores de enfermería aquí es, doctor, estaba a 140, no le puse. Y resulta, no le puse porque estaba a 140, entonces no le iba a poner 8 unidades. No le puse. Y resulta que la glucosa de las 4 de la tarde aparece como 290 o 300, ¿ya? Y claro, usted dice, bueno, ¿y por qué le subió tanto? No, es que, doctor, no le puse al mediodía porque estaba a 140. No, usted tiene que ponerle. Así esté normal la glucosa, tiene que ponerle porque ya el alimento va a hacer que esa glucosa suba y necesita la dosis de insulina que le sostenga eso. ¿Ok? Solo les decía, solo si el paciente en esos controles que le hagan entra o cae, resulta que la enfermera a mediodía le mide la glucosa, resulta que a mediodía la enfermera le mide la glucosa y la glucosa del paciente está en 70, ¿ya? O 60. Obviamente tendrá que en ese momento se suspende el esquema, se compensa al paciente, se compensa esa hipoglucemia, se suspende el esquema y por cada hipoglucemia que haga el paciente, tienen que restar un 20% a la DTDI que ustedes plantearon al inicio. Restale el 20%. Supongamos, el 20% de 35, ¿cuánto es? 35 por 0,20 da 100.
35 menos 7 me da 28. Es decir, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Quiere decir que mi nueva DTDI ahora es 28. ¿Por qué bajé? Porque ya me hizo una hipoglucemia el paciente. Y ahora estos 28 tengo que calcular el 40, 20, 30, 10, pero ya no de 35 como lo hicimos acá, sino ya de con 28. Es decir, hago un nuevo 40, 20, 30, 10, pero ahora con 28. 40, 28 por 0,4. Acá tengo 11. Vamos a ponerle acá 6, acá 8. Tengo 19, 25, acá 2. Sí, más o menos ahí me sumo. Bueno, acá 11 no voy a poder darle. 10, 18, 18, 20, 26. Vamos a dejarle acá en 8 en 4. Ya sería 14, 16, 20, 28. Ok, ahí. Ustedes van armando esto. Como les digo, que se suban en un lado una y al otro le resten, no va a generar mayor impacto. ¿Sí? Entonces, miren, así ya se plantea mi nueva DTDI en base a la reducción del 20% porque hubo hipoglucemia. Si sobre esto, doctores, si sobre esto vuelve a haber una nueva hipoglucemia, vuelven a restar un 20% de la DTDI y otra vez a plantear el 40, 20, 30, 10. ¿Estamos? Dudas con respecto a este esquema. Este esquema debe ir solo, no debe ir, a más de este, no debe ir el sliding scale insulin, o sea, escapes, no. Este no ocupa escapes. Este va solito, no es como otros esquemas donde yo utilizo insulina intermedia y rápida y además de eso le dejo con escapes. No, aquí no se dan escapes. ¿Dudas referente a este esquema, por favor? Buenas noches, doctor. ¿Cómo Disculpe, con este esquema, si el paciente realiza hipoglucemias, mantenemos el esquema y adicional, administramos igual dextrosa solo hasta compensar o, Ya. o Si no sería. el paciente ya le hace una hipoglucemia, usted suspende la dosis que le va a corresponder ese rato, ¿no es cierto? Supongamos la hipoglucemia le hizo al mediodía, ya no le da la del mediodía. Estamos. Ya no le da, porque obviamente antes de administrarle la insulina, la enfermera tiene que hacer el control. Entonces es en ese orden. Hace el control, verifica, administra la insulina y come el paciente. ¿Sí? Entonces, si ya se evidencia una hipoglucemia, usted tiene que compensar la hipoglucemia, suspende la dosis de ese momento que le correspondía, le baja el 20% a la DTDI y deja planteando el nuevo esquema ya para la siguiente hora o para las siguientes horas. ¿Sí? Si a más de eso le vuelve a hacer hipoglucemia, sigue restando otro 20% y vuelve a calcular en base a lo que le salga el nuevo 40, 20, 30, 10. ¿Ok? Pero claro, ya no le da ese momento. O sea, usted compensa la hipoglucemia, suspende la de esa hora. Ya sería ilógico que le ponga, obviamente, la dosis que le corresponde a ese rato. No, ya suspende. De aquí ya tendríamos que esperar el otro control, pero para eso ya está recalculado el 40, 20, 30, 10, que ya con otra dosis. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas noches. Una consulta. La meta hospitalaria, hasta donde yo sé, es hasta 140, ¿verdad? Si no me equivoco. Las metas en los controles, lo ideal es que el paciente fluctúe entre 140 y 180 miligramos decilitro. ¿Sí? Obviamente, como este es una brecha muy estrecha, nos vamos a manejar entre 110 y 180 miligramos decilitro. Que ustedes mantengan en los monitoreos estos valores,
entre estos valores, se puede decir que estoy alcanzando yo una meta. En los monitoreos. La idea sería llegar a un esquema donde tu DTDI te permita alcanzar durante la estancia hospitalaria y en todos los monitoreos que le hagas un valor entre estos valores, o sea, un valor, sí, controles de glucosa entre estos valores. Ahí yo digo, ya, perfecto, este es mi DTDI para este paciente. Ok, doctor, y una consulta. En el caso, por ejemplo, de que no baje, ¿cuánto tiempo debo esperar para poder, o sea, cuánto tiempo espero para que baje? Digamos, en el primer control yo le pongo la insulina y me sale que tiene 200. No está cumpliendo la meta, 110, 180. Entonces, espero un tiempo o espero 12 horas hasta ver los controles de 7, 12, 16 y 22, o añado ya otra insulina o otro medicamento. Ya, cada esquema tiene que ser replanteado o evaluado dentro de 24 horas, cada esquema, ¿sí? Es decir, yo me voy a dar un plazo, un tiempo de 24 horas para saber si ese esquema está funcionando o no está funcionando. Yo tengo que replantearlo. Si su esquema no funciona porque está con hiperglicemias de ese paciente, supongamos usted esperó 24 horas y resulta que de esos 4 controles, ninguno se cumplió, usted tiene que subirse, ya no bajarse ahora, porque por hipoglucemia, sino tiene que subirse de 10 a 20% a su DTDI y volver a intentar otras 24 horas, ¿sí? Es decir, cuando hay hipoglucemia, usted compensa, omite la dosis de ese momento y resta el 20%. Cuando en cambio es lo contrario, hay hiperglicemias, usted se aumenta de 10 al 20% su DTDI y vuelve a hacer un nuevo 40, 20, 30, 10, obviamente sumándole el 20%, ¿no? A su DTDI. Cada esquema replantéenlo, ¿sí? Al menos con 24 horas. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos con nuestro siguiente esquema, que es básicamente no es considerado como un esquema propiamente dicho, que es este esquema que les comento, que se llama el esquema por escapes o de cortes, que se llama Sliding Scale Insulin. Este Sliding Scale Insulin es el esquema de cortes que nosotros conocemos, ¿sí? En este esquema, para algunas bibliografías, empiezan desde 150, otras desde 180 en adelante, ¿sí? Unas van subiendo de 50 en 50, otros de 40 en 40, no se hagan lío, no se hagan problema por eso, ¿sí? Se ha establecido en estudios que el punto de corte óptimo en base a las metas de 180, entonces lo ideal sería a partir de 180, ¿sí? Que si de 180 se suben 40, se suben 50, eso no es problema. Aquí tienen ustedes una propuesta de un sliding scale insulin en el cual también toman o se toma como referencia si el paciente tiene o no tiene insuficiencia renal. Y sobre todo, si el escape va a ser dado antes de comidas o en hora sueño. No es lo mismo dar un escape antes de comida que hora sueño. ¿Por qué? Porque ese escape en hora sueño puede ser muy grande, puede ser muy alto y puede significar hipoglucemia. No se olviden que el último monitoreo de la glucosa es 10 de la noche. Hay hora sueño, o sea, ahí no hay alimento. Entonces, dale un escape, supongamos que normalmente le corresponda a 6 unidades. Esas 6 en hora sueño va a ser mucho. Por eso en esta propuesta se plantea que supongamos un valor entre 261 y 300, que antes de comidas correspondería a 6 unidades, en hora sueño le corresponde solo a 2. ¿Se dan cuenta? Esto en un paciente sin insuficiencia renal. Si es con insuficiencia renal, miren cómo se acorta, o mejor dicho, se reduce notablemente la dosis. Mientras que para un paciente sin insuficiencia renal, cuando tiene 300 de glucosa antes de comidas, yo le doy 6 unidades,
Al paciente con insuficiencia renal antes de comidas le doy 3. Sí, prácticamente nos bajamos al 50% todo. ¿Ok? Entonces, esta es una propuesta, les decía, que me permite establecer un sliding scale insulin tomando en cuenta si el paciente tiene o no tiene insuficiencia renal, así como también si el paciente o el escape va a ser administrado antes de comidas o en hora sueño. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto en este punto, referente a este esquema? No, todo bien. Muy bien. Otra cosa que es importante mencionar es, les decía que este como tal no es un esquema propiamente dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, salvo ciertas circunstancias, ¿sí? Este sliding scale insulin no es un esquema propiamente dicho, sino más bien es un coadyuvante. Este se establece con insulina regular, este funciona con insulina regular. Se prefiere que sea un coadyuvante, o sea, una ayuda a otros esquemas, sobre todo basal bolo, ¿sí? Puede utilizarse solo, o sea, no asociado, no como coadyuvante, puede utilizarse solo cuando, solo no de exclusividad, sino solo digamos, Ciertos casos. Puede utilizarse como, para que no se confunda, puede utilizarse aislado o solito, cuando tengan ustedes valores de glucosa menores de 200, ¿sí? Supongamos ustedes tienen un paciente que viene a la emergencia con 180. Ustedes no le van a plantear un 40-20-30-10 con 180 de glucosa, no les aguanta. Porque si ustedes ven el 40-20-30-10 a las 7 de la mañana son dosis grandes. Este 180, por eso es que les decía que el 40-20-30-10 deben usarlo con valores de glucosa superiores a 250-300, pero en cambio el sliding scale insulin lo utilizan aislado, o sea, solito, cuando tengan glucosas menos de 200. Esto sobre todo ocurre en pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, pero toman por ahí su metformina de 500 y con eso nada más. O toman su metformina de 850 y nada más. Y claro, vienen a la emergencia no con valores muy altos. Y una otra regla de oro, la primera que les dije es que la hipoglucemia complica y mata más que la hiperglicemia. La otra regla de oro es que paciente hospitalizado, doctores, no antidiabéticos orales. No. ¿Sí? Paciente que se hospitaliza, manejen un esquema de insulina, cualquiera de los que les mencioné. Obviamente tienen que hablar con el paciente, porque hay pacientes que se rehúsan a usar insulina. Dicen, no, pero yo utilizo pastillas, ¿por qué me van a dar insulina aquí? O sea, hay que explicarle que la medicación, obviamente, en el contexto de un paciente hospitalizado con un cuadro agudo de descompensación, puede significar mayor riesgo de hipoglucemia, puede significar mayor riesgo de acidosis láctica y que obviamente puede complicar su cuadro. Entonces, paciente, por más que esté usando pastillas, se suspenden las pastillas y plantean ustedes un esquema de insulina mientras esté hospitalizado. Ya al alta, en base a la hemoglobina glicosilada que ustedes le hagan, ustedes le mandarán a la casa o bien con los mismos antidiabéticos que ya usaba o combinando antidiabéticos e insulina o solo insulina, dependiendo cómo esté esa hemoglobina glicosilada que le han de hacer cuando esté hospitalizado. ¿Sí? Entonces, este es el sliding scale insulin, va muy bien sobre todo en esos pacientes que les digo, cuando le cortan ya o le quitan la metformina y claro, tenían su dosis chiquita de 500, 850 y que en los monitoreos les da valores muy ínfimos, muy pequeños. Entonces,
solamente le dejan por ahí un sliding scale insulin para que si por si acaso se eleva, entonces le van a compensar, por si acaso. Ahora, otra cosa es que, claro, a esto también se suma el hecho de que muchos pacientes que en la casa necesitaban su metformina de 850, en el hospital ya no necesitan nada. Por la dieta, obviamente, no es lo mismo comer en el hospital que comer ya en la casa, ¿no es cierto? Entonces hay pacientes que prácticamente en la hospitalización ya no necesitan nada, ¿sí? Pero claro, ustedes deben dejarle con su sliding scale insulin para estar alertas. Si ya ven que él ha necesitado muchos escapes en el transcurso de las 24 horas, entonces plantéense la posibilidad de dejarle al siguiente día una dosis de insulina basal, o sea, NPH o glargina, a dosis de 0.2 unidades por kilo nada más para aguantarle eso y que no estén dando escapes a cada momento, ¿sí? Pero si ya ustedes, o sea, el mensaje aquí es que glucosas más de 200, dejarle solito con sliding scale insulin, eso no, porque tendrían que estar todo el tiempo compensa, escape, 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 eso quiere decir que el paciente va mal, no está compensando, no está estable metabólicamente, ¿ok? Estamos claros con la ventaja y el uso del sliding scale insulin. Sí, doc. Ya, por favor, no como un esquema solitario por ahí. Ok. Bien, otro de los esquemas es el basal bolo. Este basal bolo se denomina así basal porque utiliza una insulina basal que generalmente suele ser o NPH, o sea, de acción intermedia, o la glargina de 24 horas. Y utiliza también un bolo que hace referencia a la insulina, la ultra rápida, o también puede utilizar la rápida. Esta NPH me permite mantener una dosis o un nivel, digamos, controlado de glucosa, mientras que la rápida y ultra rápida me va a evitar los picos que existan de hiperglicemia. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo más o menos cómo es la liberación fisiológica, ¿sí? Yo tengo que esto ocurre en horas de la mañana, esto ocurre en horas del mediodía, 4 de la tarde y 10 de la noche, ¿sí? Mi insulina basal me va a permitir tener un valor ahí. Esto hace la NPH o la glargina. Pero estos picos de acá que están sobre, esto lo consigue la rápida o ultra rápida. ¿Sí? De tal manera que al asociar estas dos, yo voy a mantener controlados estos picos de hiperglicemia. ¿Ok? Este esquema basal bolo puede armarse en dosis simple cuando utiliza una sola dosis de rápida o a dosis múltiple cuando utiliza mayor o igual de 2 dosis de la rápida o ultra rápida. De ahí que se puede llamar a dosis simple o a dosis múltiple. Una forma que ustedes pueden, digamos, calcular un basal bolo a dosis simple puede ser utilizando su 40-20-30-10. Vamos a poner el mismo ejemplo que vimos acá. Del 40-20-30-10 del de acá. Dice 10, 6, 8 y 4. ¿Sí? Tengo mi 40-20-30-10, 40-20-30-10.
con una DTDI de 28, me parece que era. Sí, aquí tenía 10, aquí tenía 6, acá tenía 8, sí, 10, 4, ¿ok? 10, 28, listo. Partiendo de el 40, 20, 30, 10, yo puedo armar un basal bolo a dosis simple. ¿Cómo lo hago? Tomo el valor de las 7 de la mañana, no se olviden que este es 7 a.m., este es 12 p.m., este es 4 p.m. y este es 10 p.m. Puedo armar utilizando el 10 con el 8, o sea, mi dosis de las 7 con mi dosis de las 4, para saber cuánto de NPH. 10 y 8 me da 18 de NPH. Apaguemos los micrófonos, por favor. 10 más 8, 18 de NPH. Y este de acá le ponemos de rápida, más 6 de rápida. Esto 7 de la mañana. Y por otra parte, el de acá, 4 de NPH a las 7 de la noche. ¿Sí? Esta sería mi prescripción a la enfermera. 18 unidades de NPH más 6 unidades de rápida a las 7 de la mañana y 4 unidades de NPH a las 7 de la noche. Así yo he planteado entonces un basal bolo a dosis simple. Se llama dosis simple porque solo utiliza una dosis de insulina rápida o ultra rápida. ¿Sí? ¿Sí entendieron esa parte? ¿Cómo hice o cómo armé este basal bolo a dosis simple? Utilicé, primero calculé el 40, 20, 30, 10 y después uní el de las 7 de la mañana con el de las 4 de la tarde, sumé para sacar cuánto de NPH, 10 más 8, 18. Le dejé este de las 12 del día para rápida y el de la noche le dejé como NPH. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Dudas de cómo armé este basal bolo a dosis simple? No, doc, sí está claro. ¿Alguien más en la clase? ¿Está claro? Doc, ¿y ese esquema Sí, no, está claro. en qué situaciones se aplica? ¿Perdón? ¿El esquema en qué situaciones se aplica este esquema? Ya, el esquema basal bolo a dosis simple, yo puedo utilizarlo tanto en hospitalización como ambulatoriamente, ¿sí? No se olviden que le puse acá NPH más rápida. Estas dos insulinas sí pueden mezclarse en una misma jeringuilla. Pero yo pude haber hecho esto, bueno, claro, esto está planteado para NPH y rápida, ¿no? Utilizando al NPH como, digamos, insulina basal. Esto ustedes pueden usarlo tanto en hospitalización como de forma ambulatoria, porque es una administración que puede cumplir el paciente. En ambos casos pueden usar, no hay problema. Y de hecho, ustedes pueden pasar o saltar de un 40, 20, 30, 10, ya cuando han hecho todos los ajustes, ya han hecho, digamos, las correcciones en los días siguientes. Con el 40, 20, 30, 10, el paciente no debe estar más allá de 48 horas, doctores, no más allá. Máximo 48 horas con el 40, 20, 30, 10 y de ahí salten ya a un basal bolo, O si no, simplemente de entrada vayan directo a un basal bolo. No hay problema. Eso ya depende mucho la experticia que tengan en el manejo. Como les decía, el 40, 20, 30, 10 necesita personal de salud capacitado, ¿sí? Algunos, de ahí este 40, 20, 30, 10 va muy bien cuando lo sabes usar. Es equivalente a usar una bomba de insulina, pero subcutánea. Porque estás dando dosis de rápida realmente, ¿sí? Entonces, pero bien usado, porque si no es un desastre. Entonces, algunos, tú puedes ya 48 horas de estar con el 40, 20, 30, 10 y después saltar a un basal bolo, como te mencioné, cuando ya tengas ya equilibrado ese 40, 20, 30, 10. Pero si no existen las condiciones, los requisitos para iniciar ese esquema, dale directo a un basal bolo. Cuando utilices un basal bolo, como es el que estamos en este momento planteando acá,
Oh, perdón, se me fue. A ver cómo deshago esto. Ya. Cuando estás usando un basal bolo como el que estamos planteando acá, ¿sí? Tú a esto le debes dejar o le puedes dejar también el sliding scale insulin. ¿Para qué? Para que lógicamente a esto le puedes añadir un sliding scale insulin. Y el monitoreo de las glucosas preprandial, y ahí tú vas viendo cuándo va necesitando el paciente y según eso le vas ajustando los valores, ¿sí? Entonces tú le puedes dejar este este esquema basal bolo más el sliding scale insulin. En el sliding scale insulin le dejas los monitoreos 7 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde, 10 de la noche, y aquí vas viendo cómo se van comportando las glucosas, ¿no? Si tú tienes un pico, supongamos a las 12, tienes 220, y resulta que acá necesitó, según el sliding scale insulin, necesitó 2 unidades de insulina, ¿sí? ¿En dónde tendrás que subirte ya para el próximo día para que no tengas que repetir esta misma situación? Tendrías que aumentarle 2 a la mañana. O sea, ya no le pondrías 18 más 6, sino 18 más 8 de rápida. Si tú le subes en la mañana, ya al mediodía ya no tendrás 220, ¿sí? Es decir, en base al monitoreo de glucemias, tú te vas dando cuenta dónde tienes que aumentar. Siempre los picos de las 12 y de las 4 de la tarde, tú le subes a la mañana, ¿sí? A la rápida de la mañana. Los picos de las 10 de la noche, le subes rápida a la dosis de las 7 de la noche, ¿sí? ¿Sí estamos claros en eso? Picos a las 12 y a las 4 le subes a la rápida de la mañana. Picos a las 10 de la noche, ¿sí? Le subes 10 de la noche o 7 de la mañana, le subes rápida en la noche. ¿Ok? Tú eso ya vas determinando en base a los monitoreos de glucemia que tú tengas. ¿De acuerdo? Listo, vamos a quedarnos ahí por el día de hoy. La próxima clase hemos de ver ya el basal bolo a dosis múltiple y empezaremos con algo de lo que sería bomba de insulina. ¿Sí? ¿Alguna duda en este punto antes de finalizar la clase? No, todo entendido. Perfecto. ¿Ustedes estaban o participaron en el webinar de insulinoterapia también? Me parece que algunos sí, de los que están, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, como les digo, vamos a ir avanzando poco a poco, más despacio, lógicamente, en estas clases y poder completar ya todos nuestros esquemas de insulina. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Tengan ustedes una buena noche. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc.